Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos estos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y vea lo que dice el verso 24. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué se equivocaron? Porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Ocupe su lugar, muchas gracias. Vamos a meditar el día de hoy en el tema vida en el cielo. Estos hombres se acercaron a nuestro Señor Jesucristo con una actitud tramposa, mentirosa, engañosa. Ellos de antemano no creían que había resurrección. Ellos tenían como doctrina no creer que había resurrección. Y sin embargo se acercan a nuestro Señor Jesucristo para hacerle una pregunta, entre comillas, muy preocupados por la vida familiar en el reino de los cielos. Y lo que en realidad querían, dice el contexto en un pasaje paralelo, ¿verdad? Que lo que querían era solamente probar a nuestro Señor Jesucristo. Pero como mi Señor es el que dice la palabra que prende a los sabios en la astucia de ellos, nadie, por muy astuto que sienta que sea, va a poder sorprender a nuestro Dios, excepto a aquellos que lo sorprenden con la exagerada fe y el exagerado amor y la exagerada obediencia, porque no es común en los seres humanos. Y cuando esto está en algún ser humano, eso sí sorprende a nuestro Dios, porque el ser humano continuamente tiende a separarse de Dios. Pero aquel que se acerca a Dios sabe que Dios no le echa fuera y busca más de Dios, se agrega dones y talentos, ministerios y sigue sorprendiendo a Dios. Eso es lo único que sorprende a Dios. Pero alguien que lo quiera engañar, por supuesto que no le sorprende. Y estos hombres que no creían en la resurrección llegan haciendo una pregunta sobre resurrección. ¿Y qué le responde el Señor? Ustedes se equivocan. ¿Por qué? Porque su doctrina está mal. Ustedes creen muchas doctrinas, porque la secta era una secta de los saduceos, ¿ya? Recién habían acabado de dejar a nuestro Señor Jesucristo la secta de los fariseos, que habían llegado a probarle con esa aparente duda también de que si era lícito darle tributo a César o no. Y el Señor le responde sabiamente, se queda sorprendidos y dicen los saduceos: nosotros sí lo vamos a poder atacar, nosotros sí no nos va a poder responder. Y miren lo que le responde el Señor: ustedes son ignorantes. ¿Cómo si sabemos las escrituras? Ustedes ignoran lo más importante de las escrituras. Oiga, ¿sabe que hay una gran ignorancia de las escrituras en relación a lo que es la vida en el reino de los cielos? Hay una gran ignorancia. No se conoce. ¿Por qué? Porque no se enseña. Al parecer, a muchos predicadores no les interesa, no les importa, no les llama la atención para hablar de este tema de la vida en el cielo. Pero por supuesto que la actitud, como el Señor pesa los corazones, la actitud de los saduceos
fue discernida por nuestro Señor y por supuesto que no les contestó lo que ellos pretendían saber, que no era una duda legítima. Era solo para ponerlo en problemas, decían ellos, pero ningún problema hay para nuestro Dios. Él resuelve todo. Y el Señor no le respondió acerca de la vida venidera, pero nosotros sí podremos encontrar un camino que nos lleva a entender lo que es la vida en el cielo, hermano. Pero para poderlo entender, y yo quisiera que iniciáramos por el principio, porque hermano, esto no es fácil de entender. ¿Por qué no es fácil de entender? Hermano, usted y yo somos terrenales, ¿estamos de acuerdo? Si acaso lo que entendemos es lo de aquí de la tierra y algunas cosas no las entendemos. Ejemplo, yo no entiendo el inglés y muchos lo hablan. Otro ejemplo, no entiendo mucho la mecánica y muchos la trabajan. Ignoro muchas cosas. De allí que si lo terrenal no lo entiendo, imagínese lo celestial. Me va a costar trabajo y por supuesto que si quiero llegar a medio comprenderlo, entonces voy a tener que disponerme a que el Señor sea mi maestro, porque no está la fuente de la revelación en ningún otro lado. No hay hombre alguno que la tenga. No hay maestro aquí en la tierra, si no es que Dios se lo haya revelado, que pueda enseñarnos a nosotros acerca de la vida en el cielo. Y para eso le tengo un ejemplo. Mire, vamos a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo número 3, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo número 3, vamos a ver desde el verso 2 hasta el verso número 7. Vamos a poner las bases de lo que es la vida en el cielo, tal vez el tiempo no nos ajuste, pero vamos a continuar con la ayuda del Señor. San Juan capítulo 3, verso número 2, ¿lo tiene? Vea lo que dice la palabra del Señor. Hablando de Nicodemo, dice la palabra, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué se necesita? Nacer de nuevo. ¿A quién se lo estaba diciendo? A un maestro, a un hombre entendido. Pero si no era Dios el que le ponía las bases, ningún otro maestro se las había haber puesto a él para que entendiera lo que entendió después. Tuvo que haber sido nuestro Señor Jesucristo quien le explicó, es necesario nacer de nuevo, y este hombre no lo entendió. Vea, vamos a ver el verso número 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, escuche bien, este es el nuevo nacimiento, no se trata de nacer de nuevo de nuestra madre, sino nacer del Espíritu y del agua del bautismo. Dice la Escritura, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es natural, no puede tener nada espiritual. Y lo que es nacido del Espíritu, porque Dios nos lo dio, Espíritu es. Ya puede conocer las cosas espirituales. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mire, este hombre era un maestro y no sabía lo básico de la vida en el cielo. No sabía cómo llegar. Sabía de leyes, sabía de principios espirituales, pero no sabía de la vida espiritual, de la vida eterna, esa que está preparada para usted y para mí,
que por aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador en las aguas bautismales, Él dice que es la puerta, se abrió la puerta de su salvación para usted y para mí. Si usted no está bautizado en el nombre de Jesús, le recomiendo bautícese en el nombre de Jesús. Porque es la puerta que se abre. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y encontrará pastos verdes y aguas frescas. Porque nuestro Dios es verdadero alimento y verdadero descanso. De manera que este hombre, conociendo muchas reglas, muchas leyes de la palabra de Dios, no conocía las bases. Y esta base se la dio el Señor. Necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo así? Le voy a tratar de argumentar y de explicar por qué es necesario nacer de nuevo. El Señor no se lo explicó así como yo se lo voy a explicar aquí. Porque, hermano, a veces al Señor lo tildaban de mentiroso porque hablaba sencillo y la gente creía que no sabía. Hermano, es que nuestro Señor, como sabe, por eso se entendía todo. Sencillo. Ese es el trabajo del Espíritu, hacer lo complicado sencillo, porque no es el hombre, es Dios el que habla a nuestro corazón. Y cuando Dios nos habla al corazón, todo se vuelve sencillo, nada hay complicado, todo es entendible, porque su propósito es llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Lo que más desea el Señor es que entendamos y que no quede ninguna duda. Pero Nicodemo no tuvo la gracia de poder recibir de parte de nuestro Señor la revelación que usted y yo vamos a recibir por parte de la palabra y nuestro Dios. ¿Por qué Nicodemo no recibió? Porque, hermano, apenas recién iba a comenzar la gran comisión, que no era para Nicodemo, que era para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que era para usted y para mí. Y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces daréis testimonio de mi palabra en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no se muevan hasta que reciban poder, porque si no tienen poder, la palabra no va a dar resultado. ¿Cómo? Si la palabra sola puede, claro, pero como a Dios le ha placido usar humanos para todo lo que Él pretende hacer, si yo como humano no estoy capacitado en la posesión del Espíritu Santo, aunque conozca toda la Biblia y yo se la hable a alguien, no le va a funcionar a nadie. Porque yo estoy siendo un elemento que dice la Escritura que puedo ser, en lugar de vaso de honra, un vaso de deshonra. Y para que eso no suceda, me aseguro de obedecer lo que dice la palabra. La palabra dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más mi Padre que está en los cielos le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Es tiempo de pedir el Espíritu Santo, incluir en nuestras peticiones de oración, Señor, dame tu Espíritu Santo. Si he de hablar de tu palabra, solo se puede con el Espíritu Santo. Me cansaré, se me secará la boca, y si no está el Espíritu Santo no habrá ningún resultado, porque yo estaré incompleto, me falta el Espíritu Santo. Y haríamos bien en pedir el Espíritu Santo cuando tengamos nuestro devocional de oración, porque el tiempo se está acabando. Y bueno, este hombre recibió de parte de nuestro Señor esta corrección. Verso número 2 de capítulo 3 de Juan, por favor. Juan 3:12. Perdón, te dije 2, ¿verdad? Juan 3:12. Mire lo que le dijo el Señor a Nicodemo, al maestro. ¿Cómo le respondió el Señor al que sabía, al que decía que entendía? Y dice la palabra, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Se da cuenta que hay personas que cuando nosotros damos testimonio del poder de Dios, se burlan o no creen? Sí, mira al que Dios le habla. Lo he visto, hermano.
Lo he escuchado con mis propios oídos. Y cuando pasa alguien a dar testimonio del poder de Dios, como el domingo, hermano, hay palabras que a veces nos causó risa, hermana. Fue una reacción natural porque no es lógico que un ratero, al escuchar que el teléfono es nuevo, diga, bueno, entonces lo dejo porque es nuevo. No, ellos van por todo. Pero Dios metió su mano. Pero dio risa por la actitud del ratero, cómo Dios le frenó, cómo Dios le estorbó. Pero hay cuestiones que a veces la gente testifica, hermano, y la gente duda, no creyendo que Dios habla, que Dios tiene contacto con algunos, que Dios está presente, que Dios resuelve problemas, y la gente tiende a dudar y tiende a burlarse. Y dice el Señor, si ustedes no entienden las cosas terrenales, pues es lógico que las espirituales no las van a entender, a menos que en ustedes esté el Espíritu Santo. Porque si nacen de nuevo, tienen que nacer de agua. Bautícense en el nombre de Jesús y entonces pidan el Espíritu Santo. Tienen que nacer con agua del bautismo y con Espíritu Santo. Y cuando eso esté hecho, entonces ustedes nacieron de nuevo. Si no es así, van a seguir batallando con las mentiras, van a seguir batallando con los vicios, van a seguir batallando con el pecado y no habrán nacido de nuevo, se estarán engañando, será emoción solamente. Pero cuando el Espíritu Santo está, todo se transforma en verdad, hermano. Porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y lo que no se podía, se puede, y lo que no se hacía, se hace. Pero nosotros tenemos que entender que es necesario nacer de nuevo para poder tener usted y yo y nuestra familia, porque era un caso familiar lo que le llevaron los saduceos a nuestro Señor. El Señor se lo responde por medio de los predicadores que tienen interés en enseñar este aspecto. No por los saduceos, porque ellos no creían, eran mentirosos, pero sí por los predicadores. Y aquí hay uno que le interesa hablarle de este tema a usted. Y para que usted no tenga duda de que es necesario nacer de nuevo, es algo parecido a lo que le sucede, mire, a las cosas terrenales. Voy a tomar un ejemplo terrenal porque la palabra dice, y yo sé que usted lo conoce, pero necesito repetírselo para que usted lo confirme, que las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se ve. ¿Estamos de acuerdo? Señor Santo, no estamos de acuerdo. ¿O si estamos de acuerdo? No escuché un amén, hermano. Aleluya. Las cosas, dice la Escritura, que se ven, fueron creadas de las que no se ven. Entonces quiere decir el Señor que hay un mundo paralelo al nuestro, de donde el Señor trajo el tabernáculo y le dijo a Moisés, te voy a llevar a que veas este mundo espiritual paralelo que yo tengo y ahí me vas a copiar el modelo. Asegúrate de tomar bien las medidas. Y allá lo llevó el Señor a este varón, miró el modelo del tabernáculo y lo trajo a la tierra y aquí edificó el tabernáculo. Hay un mundo paralelo que está vigente, actual y funcionando, solo que usted y yo no lo vemos, pero existe. Allí se mueven los ángeles, pero también ahí se mueven los demonios. Allí se mueve nuestro Señor Jesucristo, porque dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero hermano, entender qué es lo que sucede allí sin estar revestido de Cristo, porque el apóstol Pablo dijo, yo de Cristo estoy revestido. ¿Y qué pasó con el apóstol? Fue llevado al tercer cielo. Si el apóstol no se reviste de Cristo, hermano, se muere. Lo mata la gloria de Dios, dice la Escritura. No hay hombre que pueda verlo y viva. Moisés solo miró sus espaldas y aún así tuvo problemas. No cesaba el brillo en su cara y tuvo que cubrir su rostro. De manera que cuando alguien pretende conocer las cosas celestiales que dijo Jesús, tiene que revestirse de Cristo como para poder descender al mar. El buzo tiene que usar un traje especial, ¿verdad que sí? Si no se ahoga. No fue creado para vivir en el agua el ser humano. Pero si el astronauta para moverse allá en el espacio tiene que salir de la Tierra, ¿qué necesita? Un traje especial también. Porque no fue diseñado para
vivir allá en el espacio, sino aquí en la tierra, ¿no? Oiga, ¿y dónde vamos a creer nosotros que era para movernos en el reino espiritual de Dios? ¿Podemos entrar así como así? No se puede, no se debe, porque si se intentara, la vida cuesta. Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón, un día dijeron, sí se puede. Y dijeron, no me importa cómo ande ni lo que haga, yo voy a ministrar las cosas sagradas de Dios. Y se les ocurrió venir a ministrar las cosas sagradas de Dios. Y el Señor dijo, no, así no. Tú me necesitas a mí, yo no te necesito a ti. Fuego cayó del cielo y los hizo polvito a los dos. Porque para poder entrar a lo santo, con esta carnalidad humana, hermano, por menos que uno quiera, un leve descuido, lo traiciona a uno y uno ya está contaminado y tiene uno que rogarle al Señor y tiene uno que volver a tener comunión con su espíritu y volver a ponerse en la santidad que nos anima a decir, gloria a Dios, si el Señor viene me voy con él, porque hermano, hay ocasiones en que así estamos o no. Pero a veces un errorcito, una falla que cometemos nos pone así medio raros. Pero se puede recuperar el ánimo, la fortaleza espiritual y entonces volvemos a ser los mismos de antes. Estos hombres creyeron que era sencillo presentarse ante el santo sin estar santificados y les costó la vida. Para que cualquier ser humano pueda presentarse delante del santo y el santo le revele la grandeza de sus revelaciones, hermano, tiene que haber por fuerza lo que dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. De Cristo estoy revestido. Pues hermano, Cristo es el santo. ¿Qué decía el apóstol? De santidad estoy revestido. Una vez revestido de santidad el apóstol, el Señor lo arrebató, dice, al cielo, vamos. Vamos, te voy a enseñar lo que allá hay, lo que allá se hace, lo que se dice, cómo se habla y todos los pormenores. Al grado que este hombre de pronto dijo, yo para qué me regreso, aquí me quedo. Ya había ganado, ya no había necesidad de padecer más tal vez. Hermano, ¿quién estando en el cielo se alegraría de que resucitara? Porque hay muchos casos, ¿verdad? Que usted los ha conocido tal vez, de personas que en la operación fueron declarados médicamente muertos y estaban ya teniendo visión, estaban teniendo ya contacto con lo celestial, con lo divino, y de pronto algo, un ser espiritual, el Señor, una figura, no sé, le dijo, no es tu tiempo, regrésate a la tierra. Y se tuvieron que regresar. Hermano, despiertan a veces enojados por lo que estaban mirando allá. Debe de ser glorioso lo que está allá. Y esto lo dice la palabra para darnos una idea. Mire, vamos a ver lo que dice 1 Corintios 2:9. Porque esto es hermoso y debe de ser para usted, para mí, algo intrigante, algo deseable conocerlo, llegar a tener cuando menos noción de lo que se lleva a cabo allá, porque eso es atractivo para llegar usted y yo. Nos alienta, nos anima. 1 Corintios 2:9. Mire lo que dice la palabra del Señor. Esto lo escribió el mismo apóstol que subió al tercer cielo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Cosas hermosas que ojo no ha visto. Algo nos reveló el apóstol Juan. Dice calles de oro, mar de cristal. ¿Se imagina, hermanos, si aquí lo que miramos es, pues, materiales humanos, ¿no? A veces deteriorados, algo sucios tal vez, pero mirar esto allá en el reino de los cielos o desde aquí que el Señor le permita a uno tener una visión, ¿dónde vas a vivir? Dice el Señor, mira, te tengo una mansión, ya tiene tu nombre, solo te estamos esperando. Señor Santo, ya me quiero ir, ¿no? Si el Señor me está diciendo, este es tu lugar, al infierno no vas y tienes una mansión eterna y mírala, te dejo que la mires. Padre, yo allá me quiero ir. Porque se ha dado, hermano, en algunos casos de personas que el Señor les muestra. El apóstol Pablo fue uno de ellos. El Señor le mostró dónde iba a estar él. Y por eso dijo, yo me quiero ir.
¿Por qué? Porque a él sí se le reveló. Solo que para llegar a nosotros, ese conocimiento es tan poderoso y tan grande que es necesario obtenerlo directamente de Dios, porque usted y yo no vamos a estar donde Pablo está. No le quiero decir que en un lugar peor, tal vez mejor, pero no es el mismo que él forjó con su ministerio y con su testimonio. Algún lugar distinto será, pero que en el cielo, no importa, hermano, en el cielo, gloria a su nombre. No vamos a jugar competencias, ni tampoco pudiéramos con Pablo. Pero si Dios nos tiene un lugarcito allá, hermano, gloria a su nombre. Que me diga, que me enseñe cosas que yo no entiendo, las que no veo, las que tampoco comprendo, pero ya están preparadas, dice el Señor, ya las preparé. Te las voy a revelar, hermano, qué gracia es que el Señor nos pueda revelar a punto de dejar esta tierra. Yo van dos casos que las personas que estaban falleciendo, una de ellas mi madre, miró el lugar donde Dios le iba a tener. Y algo entiendo del hermano Chemita, que el Señor le permitió mirar. Hermano, esto es una bendición. Cosas que ojo no vio, pero a los interesados el Señor se los muestra. Así tal vez pudiéramos orar como oró Moisés: Señor, no me muestres toda tu gloria porque me matas. Muéstrame solo el pedacito que me correspondería a mí estando en tu gloria, Señor. Y yo sé que Él lo haría. Porque podemos pedir muchas cosas, pero a veces lo importante, lo básico, tal vez no lo pedimos. Y Él no lo puede conceder. Porque la palabra dice, Él concederá las peticiones de tu corazón. Si le pedimos carro y ese carro nos va a exaltar en sobremedida, no nos da carro. Pero si le pedimos, Señor, esto no daña a nadie, pero sí me interesa a mí. ¿Dónde me quieres tener, Señor? Cerquita de ti, donde tú estás. ¿En qué lugar voy a vivir, Padre? ¿Cómo será mi vida? ¿Qué voy a hacer? Enséñame desde ya porque ya quiero obedecerte. Y el Señor dirá, este ya lo quiero acá. Porque, hermano, de eso se trata ese asunto. No de como nos lo pintan aquí en lo terrenal, ¿verdad? De ser un angelito gordito, ¿verdad? Desnudito, sin ropita y con una arpa tocando, ¿no? No, eso es un invento del hombre. Así no vamos a estar. La vida en el cielo es totalmente diferente, pero es comprensible y a Dios le place revelárnosla. Y vamos a ir poco a poco. Mire, vamos a ver otra cita bíblica. Vamos a ver a este mismo hombre, pero ahora en 2 Corintios, capítulo 2, capítulo 12, verso 2. 2 Corintios 12, 2. Conozco a un hombre en el estadio. Ay, no, esa versión no la tiene usted, ¿verdad? ¿Cómo se puede conocer lo celestial? Disculpe, dice ahí la palabra. ¿Cómo se puede conocer? Solo por medio de Cristo. No hay esoterismo, no hay adivino, no hay hechicero que te pueda decir la verdad, te va a mentir. No es verdad, no hagas caso, no los busques. Esos trabajos aparentemente traen beneficio, pero detrás de ellos traen cadenas que son difíciles de romper si no las identificas en tu vida y te causan daño y no sabes ni por qué y no encuentran ni por qué te llegó la calamidad. No acudas con esas personas. Si quieres saber de milagros, si quieres conocer de vida eterna, de vida en el cielo, acude a nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de la vida en el reino del cielo y la única cobertura que tú necesitas, porque de Cristo debe de estar revestido para que entiendas lo celestial y lo humano lo dejes a un lado. Y comience la revelación de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y entonces comenzamos a comprender como comprendió este hombre. Mira lo que dice. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado, ¿hasta dónde? Al celio santo, a la viva presencia de Dios. Vamos a cambiar de texto, por favor, el 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe.
Era él. El siguiente, por favor. Que fue arrebatado, mire a dónde. Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre. Por eso no nos las quiere dar el Señor ahorita, porque no es para ahorita esas palabras. Son para el reino de los cielos, pero nos las van a decir, nos las van a revelar, así como el nombre en la piedrecita blanca, el otro día que estuvimos aquí en la predicación, ya Dios nos lo reveló, cuál es la razón y por qué sucede. Así también, mire, esas palabras van a estar reservadas para ese momento, cuando estemos en la presencia del Señor, pero solo van a venir por medio de Cristo. No hay otro medio, no hay otra fuente, son por medio de Cristo. Y de Cristo necesitaremos estar revestidos, y como consecuencia de revestirnos de Cristo, su Espíritu Santo estará en nosotros, y una vez bautizados de agua y en el Espíritu Santo de Dios, podremos oír cosas que ojo no vio, y escuchar palabras que oído no oyó, porque son para interés personal. Una última cita bíblica para complementar esta parte, primera parte de la vida en el cielo. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, verso 8 al 10, por favor. Efesios capítulo 4, verso 8 al verso 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Por qué le pongo esta escritura? Porque necesito explicarle algo. Hablando de la vida futura o de la vida en el cielo o del más allá, como le llaman algunos interesados solamente reciben enseñanzas cortas, truncas o mentirosas. Pero en la Biblia también hay una enseñanza que necesitamos entender. Porque en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas, ahí habla de la enseñanza del rico y Lázaro. En esa enseñanza se da testimonio de la vida en el cielo, pero también de la vida en el infierno. Y habla que el rico estaba recibiendo tormentos porque nunca tuvo misericordia de alguien que estuvo a su puerta y nunca le dio nada. Todo lo aprovechó solo él, siendo un avaro, y no bendijo al que tenía necesidad. Esto le causó la condenación. Y una vez en el castigo comenzó a hablar figura de Dios con Abraham. Dice el Evangelio, según era Abraham, y el rico hablando con él, cuando entendió que había caído al infierno, dijo, yo tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar que estoy yo de tormento. Y le dijo, Padre Abraham, envíale a uno de entre los muertos. Y les dijo el Señor, que era la figura de Abraham, Abraham y a los profetas tienen. No, pero si va uno de entre los muertos, a él le van a hacer caso. Y le dijo el Señor, Abraham, en figura de, el Señor en forma de Abraham, ¿verdad? Porque ahí estaba representando por Abraham. Y le dice, si no obedecen a Abraham y a los profetas, aunque alguno se levante de entre los muertos, no le van a creer ni le van a obedecer. ¿Y ese quién es? Cristo. Cristo es el único que puede darnos testimonio a usted y a mí de lo que hay arriba en el cielo. No es la bruja, no es el hechicero, no es el mago, no es el esoterista, es Cristo, porque dice la Escritura que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál cautividad? La que el diablo tenía. Dice Hebreos capítulo 2 que era por el temor a la muerte que tenía cautivos a todos los seres humanos, porque le tenían miedo a la muerte. Pero ahora que tenemos a Cristo Jesús
y que obedeciendo a Cristo Jesús nos ganamos un lugar en el reino de los cielos, ya no hay miedo a la muerte. Que el Señor nos llame cuando le plazca, cuando Él convenga, cuando Él lo tenga establecido. Al reino de los cielos voy y no tengo miedo a morirme. Es puro trámite, porque al cielo yo voy para gloria de Dios. Pero se da cuenta que antes estábamos engañados y decíamos, cuando yo me muera me voy al cielo. Eso es mero deseo, no es escritura establecida. Es el mero deseo de las personas, que yo todavía les escucho hablar que no conocen a Cristo y todavía tienen el deseo de ir al cielo. Y dicen, cuando yo me muera y cuando esté en el cielo, ¿quién dijo eso? Es probable que te mueras y vayas al infierno. Porque solo revestidos de Cristo, solo aceptando el sacrificio de Cristo, bautizándonos en el nombre de Cristo, que es nombre sobre todo nombre, y recibiendo el Espíritu Santo, que también es Jesucristo, vamos a poder ser revestidos, entender las cosas celestiales. Y ahora sí, hermano, prepárate porque camino al cielo vamos. De otra manera, ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. No se puede. Si Dios no nos transforma, no se puede. Y ya para finalizar, quiero comentarte esto. Dios anhela que tú y yo estemos un día con Él. Pero la carne nuestra es nuestro principal enemigo. No le hagas confianza. Cuando no quiera orar tu carne, no le hagas caso. Cuando no quiera venir a buscar de Dios tu carne, no le hagas caso. Cuando no quiera ayunar la carne, no le hagas caso. Es tu principal enemigo y eso ya nos fue revelado. No es ningún misterio. No debemos de cuidarnos más del diablo, no debemos cuidarnos más del mundo. Debemos cuidarnos de nosotros mismos. Porque una vez que tú y yo obtengamos dominio propio, Cristo hace lo demás. Que la carne ya no me prive de orar con Él. Que la carne ya no me prive de venir a su casa de oración. Que la carne ya no me prive de dejar de comer para comer pan vivo que desciende del cielo. Y entonces comienza la verdadera vida. Y ahora sí, prepárate, porque camino al cielo vamos. Ponte de pie, por favor.